Entendía que aquel momento iba a romperla, pero no imaginó cuánto. El silencio en la sala era tan denso que podía oír su propio corazón golpearle las costillas. Frente a ella, él, Alejandro, vestía un traje gris oscuro y una expresión que ya no le pertenecía. Sus ojos, antes refugio, eran ahora un muro. «Firma aquí», dijo el abogado sin levantar la vista. El papel tembló bajo su mano. La tinta se extendió como una herida. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. Lucía respiró hondo. No debía llorar. No frente a él. No después de todo lo que había soportado. Pero una lágrima cayó igual, silenciosa, manchando el borde del documento. Alejandro la miró apenas un segundo, sin mover un músculo. Ni una palabra, ni un gesto. Solo distancia. 5 años de matrimonio resumidos en una firma. 5 años de amor, de promesas, de planes. Y todo se había derrumbado con una sola sospecha. Una que él nunca quiso aclarar. La acusó de engaño, de traición, de haberlo usado. Y ella, incapaz de defenderse ante su orgullo, prefirió callar. Mientras el abogado ordenaba los papeles, Lucía apretó con fuerza un sobre en su bolso. Dentro, el test de embarazo que había guardado por días. La línea era clara, inconfundible. Pero ahora, mirándolo a él, supo que esa verdad ya no tenía lugar. Sacó el sobre, lo rompió con cuidado y lo dobló entre las manos. El sonido del papel al partirse pareció sellar su decisión. «¿Ya está?», preguntó con voz apenas audible. «Sí», respondió él, sin mirarla. Se levantó despacio, como si cada movimiento costara una vida entera. La silla chirrió. El abogado murmuró algo sobre copias y notificaciones, pero ella ya no escuchaba. Sus pasos resonaron sobre el suelo brillante mientras cruzaba la sala. No se giró. Si lo hacía, sabía que se quebraría. En la puerta, la luz del mediodía la cegó por un instante. Afuera, el mundo seguía igual. Autos, risas, viento. Nadie sabía que su vida acababa de romperse en dos. Metió la mano al bolsillo y sacó el pedazo de papel rasgado. Lo observó un segundo, antes de dejarlo volar con el aire. «Adiós, mi amor», susurró, aunque él ya no pudiera oírla. Esa noche, el departamento se sintió más vacío que nunca. El cepillo de él aún estaba en el baño. Su taza favorita, la azul, seguía en la mesa. Lucía se sentó frente a la ventana, abrazando una almohada. Afuera, la lluvia comenzó a caer. Dentro, el silencio le pesaba como un cuerpo. Se tocó el vientre, apenas un gesto. «No te preocupes», murmuró. «No necesitas un padre que no crea en nosotros». Los días siguientes fueron una niebla. Dejó su trabajo, empacó lo necesario y se fue de Madrid sin avisar a nadie. El tren la llevó hacia el sur, lejos del ruido, lejos de él. Cada kilómetro era una despedida. Cada estación, un recordatorio de que no había marcha atrás. En Valencia, encontró un pequeño piso cerca del mar. Allí el aire olía a sal y promesa. Allí, entre el murmullo de las olas y el eco del pasado, decidió empezar de nuevo. El embarazo avanzó con miedo y esperanza. Trabajó en lo que pudo. Diseño, planos, reformas. Las noches eran largas, pero el sueño de un futuro la mantenía en pie. Cuando Sofía nació, el mundo cambió de color. Su llanto fue la melodía más perfecta que Lucía había escuchado. La sostuvo contra el pecho y lloró, esta vez de alivio. En esos ojos, aunque aún pequeños, creyó ver algo familiar, la mirada profunda de Alejandro. Y por un instante, el dolor se mezcló con ternura. Pasaron los meses, luego los años. Lucía aprendió a sonreír sin mirar atrás. Sofía crecía fuerte, curiosa, con la misma manía de ordenar todo que él tenía. A veces, cuando la niña reía, el recuerdo volvía como una sombra amable y cruel a la vez. Una tarde, mientras trabajaba en el despacho, recibió un correo.
Proyecto Nueva Costa. Reunión con el grupo inversor el lunes, 9:00. Sede principal, Grupo Esteban. Se le heló la sangre. Ese nombre lo conocía demasiado bien. No quiso creerlo. Pensó que sería coincidencia, otra empresa, otro hombre. Pero el lunes, cuando las puertas del ascensor se abrieron, allí estaba él. 5 años después, más serio, más seguro, con el mismo brillo en la mirada que la perseguía en sueños. Él la reconoció al instante. Su gesto no cambió, pero su respiración sí. Durante un segundo, el tiempo no avanzó. Solo silencio. El mismo silencio que los separó aquella tarde en la notaría. Lucía se obligó a sonreír, a extender la mano. «Señor Esteban», dijo con voz firme, como si no le temblara el alma. Él dudó, pero tomó su mano. Su piel, su perfume, todo seguía igual. Pero esta vez, entre ellos, había un océano de cosas no dichas. Ella lo soltó antes de que él pudiera decir algo. «Empecemos la reunión, si le parece». Y así, fingiendo que eran dos desconocidos, el pasado volvió a respirar. Si esta historia te está emocionando, deja tu like y suscríbete para no perderte lo que viene, porque el destino recién comienza a moverse. El lunes siguiente amaneció con un cielo de un azul casi cruel. Lucía no durmió. Pasó la noche repasando planos, corrigiendo cifras que ya estaban perfectas, intentando concentrarse en algo que no fuera su nombre. Alejandro Esteban. Cada vez que lo repetía en su cabeza, sentía el mismo nudo en el pecho, como si 5 años no hubieran pasado. Cuando llegó a la oficina del proyecto, todo olía a nuevo. Alfombra recién puesta, muebles brillantes, el eco de pasos sobre el mármol. Era una presentación importante para su estudio, la oportunidad de expandirse. Pero al verlo entrar, con su traje impecable y esa seguridad silenciosa que siempre lo había distinguido, todos los logros de los últimos años se redujeron a ceniza. «Señores, les presento al arquitecto principal de este proyecto, la señorita Lucía Vega», dijo el director financiero. Alejandro levantó la mirada. Sus ojos la atravesaron con una calma peligrosa. «Un placer», respondió él, extendiendo la mano, aunque ya se habían presentado días atrás. El gesto era puro protocolo, pero su voz, grave y controlada, sonó como un eco de otro tiempo. La reunión comenzó. Lucía habló de líneas, estructuras, sostenibilidad. Mantuvo la voz firme, pero sentía su mirada sobre ella, analizando cada palabra, cada respiración. Era como si quisiera descifrar quién era esa mujer ahora, si aún quedaba algo de la que había conocido. Cuando la presentación terminó, los socios aplaudieron brevemente y salieron. Solo quedaron ellos dos. El aire cambió de temperatura. «No sabía que trabajabas en arquitectura», dijo él, apoyándose en la mesa. «No lo sabías porque nunca preguntaste», contestó sin mirarlo. «Tienes razón», replicó él, y su tono fue tan sereno que dolió más. Un silencio incómodo los envolvió. 5 años, dijo él finalmente, y ni una llamada. Lucía apretó los labios. No había nada que decir. Alejandro la observó, intentando mantener la distancia, pero algo en ella le resultaba insoportablemente familiar. La forma en que fruncía el ceño, la forma en que tocaba el borde de los papeles. Nada había cambiado. «Sigues igual», murmuró. «Tú no», dijo ella, recogiendo sus cosas. «Ahora hablas como un empresario. Antes hablabas con el corazón». Él no respondió. Solo la siguió con la mirada mientras ella salía del salón. Por dentro, una parte de él temblaba, aunque no lo admitiría ni bajo tortura. Esa tarde, de regreso a su apartamento, Lucía encontró a Sofía dibujando sobre el suelo. Tenía 5 años, un cabello castaño con reflejos dorados y los mismos ojos que él, los mismos. «Mamá, mira», dijo la niña mostrando un dibujo. «Es mi casa con un jardín grande». Lucía sonrió, arrodillándose junto a ella. «Es precioso, mi amor».
¿Y ese quién es?, preguntó señalando una figura alta al lado del dibujo. Sofía dudó un instante. No sé, pero siempre lo dibujo. Lucía sintió un escalofrío. Esa noche, cuando Sofía dormía, se quedó viéndola. La respiración tranquila de la niña, el pequeño mechón rebelde que nunca se quedaba quieto. Todo en ella era una mezcla perfecta de amor y arrepentimiento. Al día siguiente, en la obra, el destino volvió a ser cruel. Alejandro estaba allí, revisando los planos con su equipo. La vio llegar con el casco blanco, el cabello recogido, la misma elegancia discreta de siempre. Arquitecta Vega. La saludó con formalidad. Señor Esteban, respondió, fingiendo una calma que no sentía. Durante horas caminaron juntos entre los cimientos y las vigas, hablando de estructuras y presupuestos, pero el aire entre ellos era demasiado espeso. Cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente al pasar un documento, el tiempo parecía detenerse. En un momento, una ráfaga de viento le desordenó el cabello. Él, instintivamente, extendió la mano para apartarlo, pero se detuvo a medio camino. «Perdón», dijo, bajando la mirada. «No te preocupes», susurró ella. Cuando terminó la jornada, Lucía subió al auto y apoyó la frente sobre el volante. Su respiración era un temblor contenido. 5 años y sigue teniendo ese poder, pensó. En su despacho, Alejandro se quedó mirando por la ventana, la ciudad reflejada en los cristales. No entendía por qué verla le removía tanto. Había enterrado el pasado, o eso creía. Pero entonces recordó algo. Una tarde lluviosa, un sobre que ella llevaba en la mano, un gesto que no había comprendido. ¿Qué guardabas ese día, Lucía? La inquietud comenzó a crecer. Esa noche, mientras bebía un whisky en su apartamento vacío, tomó el teléfono y buscó su nombre en Internet. Encontró artículos, proyectos, reconocimientos. Pero una foto llamó su atención. Lucía inaugurando un parque infantil en Valencia, con una niña pequeña a su lado. El vaso cayó de su mano y se hizo añicos. La niña tenía sus ojos. El corazón le dio un salto tan fuerte que tuvo que apoyarse en la mesa. No podía ser. No después de todo. Se quedó mirando la pantalla, ampliando la imagen una y otra vez. La forma de la sonrisa, la mirada curiosa, incluso el lunar junto a la ceja. Cada detalle era una respuesta que no quería aceptar. En ese instante, entendió que el pasado no había terminado. Solo había estado esperando el momento de regresar. Y mientras la noche cubría la ciudad, Alejandro juró descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarse al dolor que había intentado olvidar. Alejandro no durmió aquella noche. La imagen de la niña seguía clavada en su mente como un aguijón. Intentó convencerse de que era coincidencia, de que su imaginación le jugaba una mala pasada, pero la razón se le deshacía con cada mirada a esa sonrisa. A la mañana siguiente, llegó al trabajo más temprano que nunca. En la mesa lo esperaba una carpeta con los informes del proyecto. Revisó los nombres, los documentos, y ahí estaba, Lucía Vega. Dirección de Arquitectura. Dirección postal, Valencia, Barrio del Mar. Valencia. La misma ciudad donde se tomó esa foto. Durante horas dudó si llamarla. La idea le parecía absurda. Después de todo, ¿con qué derecho podía preguntar algo así? Pero algo en su interior, una mezcla de rabia y miedo, le repetía que necesitaba saber. Al mediodía, tomó el auto y condujo hacia la obra. La encontró revisando las estructuras con un ingeniero, el casco en una mano y el teléfono en la otra. «Lucía», dijo él, su voz seca, directa. Ella giró, sorprendida. «¿Pasa algo? Necesito hablar contigo. A solas». El ingeniero se alejó sin decir nada. Ella lo siguió hasta un pasillo vacío del edificio. «¿Qué sucede?», preguntó cansada. Alejandro respiró hondo, intentando mantener la calma. «Esa niña, la de la foto, ¿es tu hija?». Lucía se tensó, bajó la mirada. «Sí, lo es. ¿Cuántos años tiene?».
5. Él dio un paso atrás. La cifra lo golpeó como una descarga. 5 años, repitió en voz baja. ¿5? Lucía lo miró, y en su silencio estaba la respuesta. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz tembló entre furia y dolor. 5 años, Lucía. Porque ya no me escuchabas, respondió con un hilo de voz. Porque el día que más necesitaba que confiaras en mí, me diste la espalda. ¿Y creíste que ocultar a mi hija era justicia? Creí que protegerla de tu orgullo lo era. Las palabras quedaron suspendidas, como si el aire se negara a moverlas. Él apretó los puños, los ojos brillantes. No tienes idea de lo que hiciste. Sí la tengo, susurró ella. La tengo cada vez que ella pregunta por su padre. El silencio volvió a caer, más pesado que nunca. Alejandro giró sin decir nada y se fue. Lucía lo observó alejarse, con el corazón deshecho, sabiendo que esta vez no había forma de detener lo inevitable. Esa noche, él volvió a mirar la foto, pero ya no con duda. Ahora veía su reflejo en cada rasgo. Pasó las horas revisando viejos correos, documentos, fechas. Todo coincidía. La línea de tiempo era perfecta, cruelmente perfecta. Encendió el teléfono, escribió un mensaje y lo borró. Lo intentó y otra vez lo borró. Al día siguiente, apareció en el parque donde ella solía llevar a Sofía. La vio a lo lejos, empujando el columpio, riendo. El sonido lo paralizó. Esa risa era la suya cuando era niño, idéntica. Lucía levantó la vista y por un segundo sus ojos se encontraron. No hubo reproches, solo un miedo compartido, el de perder algo que nunca tuvieron juntos. Sofía lo miró curiosa. «Mamá, ¿quién es ese señor?» Lucía tragó saliva. «Solo un amigo del trabajo», pero Alejandro dio un paso hacia ellas. «Hola, pequeña, soy un amigo de tu mamá». «¿Te gustan los columpios?», preguntó la niña, inocente. Él sonrió sin poder evitarlo. «Creo que hace mucho no me subo a uno». «Entonces ven». La niña le extendió la mano. Lucía no se movió. Lo observó aceptar la invitación, empujar el columpio, reír con ella. Por primera vez en años, vio a Alejandro sonreír de verdad. Y ese instante la desarmó. Cuando la tarde empezó a caer, él se acercó. «No volveré a fingir que no existe», dijo con firmeza. «No sé cómo hacerlo, pero voy a estar en su vida». Lucía asintió, sin fuerzas para discutir. «No quiero quitarte nada», dijo. «Solo prométeme que no la lastimarás». «Jamás», contestó, mirándola a los ojos. El sol se escondía detrás de los edificios, tiñendo el cielo de naranja. Sofía corría entre ellos, ajena al peso del momento. Y por primera vez, Alejandro sintió algo que no había sentido desde aquel divorcio: esperanza. Esa noche, mientras la niña dormía, Lucía miró por la ventana y lloró en silencio. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar otra vez, pero ahora, a diferencia del pasado, no sentía miedo. Solo un presentimiento. El amor, aunque roto, aún podía renacer. El amanecer trajo una calma engañosa. Lucía se despertó antes que Sofía, observándola dormir. Su respiración era ligera, casi imperceptible, y por un instante se permitió imaginar que todo era sencillo, que Alejandro era solo un recuerdo, que el pasado no había vuelto. Pero la verdad ya no podía esconderse. El teléfono vibró sobre la mesita. Un mensaje. «Alejandro, necesitamos hablar, no en la obra, esta tarde». Ella leyó las palabras varias veces. No respondió, pero supo que iría. Pasó el día en automático. Revisó planos, respondió correos, fingió interés. A cada hora miraba el reloj. A las 6 en punto, salió del estudio y caminó hacia el malecón donde él la había citado. El mar rugía suave, con ese tono que siempre le recordaba que la vida sigue, incluso cuando uno se detiene. Él la esperaba junto al barandal, con las manos en los bolsillos y el viento despeinándole el cabello. Cuando la vio llegar, su expresión fue una mezcla de cansancio
y algo parecido a ternura. Gracias por venir. No me dejaste mucha opción, respondió. Alejandro asintió. Tardó unos segundos en hablar. Lucía, necesito entenderlo. Todo. Su voz sonaba contenida, pero en sus ojos había una tormenta. Ella suspiró. Sabía que no podría seguir ocultando nada. Cuando firmamos el divorcio, ya sabía que estaba embarazada. Intenté decírtelo, pero tú ya no querías escucharme. Me llamaste mentirosa, me cerraste la puerta. Y en ese momento pensé que lo mejor era desaparecer. Él apartó la mirada, apretando la mandíbula. Creí que me traicionabas. Lo sé. Su voz se quebró. Y aún así, te amaba. Pero preferí criarla sola antes que verla crecer en medio del rencor. El silencio se alargó, roto solo por el sonido del mar golpeando las rocas. No puedo recuperar esos años, dijo él al fin. Pero tampoco quiero seguir perdiéndolos. Quiero conocerla. Quiero estar. Lucía lo miró con mezcla de alivio y miedo. Sofía no sabe nada. Piensa que su padre murió, no porque quisiera mentirle, sino porque necesitaba protegerla de mis errores. Entonces déjame demostrarle que estoy vivo, dijo él con voz firme, que no soy un fantasma del pasado. Ella lo observó, dudando. En sus ojos ya no había el hombre altivo que la había despreciado, sino alguien roto que buscaba redención. Está bien, susurró al fin, pero hazlo por ella, no por mí. Esa noche, cuando Alejandro conoció oficialmente a Sofía, algo cambió en todos. La niña, curiosa, se sentó frente a él con un cuaderno. ¿Tú eres el amigo de mamá? Él sonrió. Sí. ¿Puedo dibujar contigo? Claro, pero tienes que pintar dentro de las líneas, le advirtió, seria. Él asintió, tomando un color azul. Lucía los observaba desde la cocina. El corazón le dolía y se sanaba al mismo tiempo. Verlos juntos era como mirar un reflejo del pasado y del futuro mezclados. Con el paso de las semanas, Alejandro comenzó a visitarlas con frecuencia. Llevaba libros, juguetes y un esfuerzo genuino por recuperar lo perdido. Sofía lo adoraba sin saber por qué. Había algo en él que le resultaba familiar, como si lo hubiera conocido en sueños. Una tarde, mientras Lucía trabajaba, la niña se acercó. «Mamá, ¿por qué Alejandro se parece tanto a mí?», preguntó con inocencia. Lucía se quedó sin palabras, porque a veces la vida junta personas que se parecen más de lo que creen, respondió, acariciándole el cabello. Pero supo que no podría sostener la mentira por mucho tiempo. Días después, Alejandro la enfrentó con una decisión. Lucía, quiero que sepa quién soy. No quiero seguir siendo el amigo. Aún es pequeña, intentó decir. Yo también era pequeño cuando mi padre me dejó sin explicación, replicó. No cometeré el mismo error. Ella bajó la mirada. Está bien, pero lo haremos juntos. Esa tarde, en el parque, Sofía se columpiaba mientras ellos esperaban el momento adecuado. «Sofía», dijo Lucía, arrodillándose frente a ella. «Hay algo importante que debo contarte». La niña la miró con curiosidad. «¿Qué pasa, mami?». Lucía tomó su mano. «¿Te acuerdas de Alejandro?». Ella asintió. «Él es tu papá». Por un momento, el mundo se detuvo. Sofía parpadeó, mirando a uno y otro. «¿De verdad?», preguntó, con una mezcla de sorpresa y alegría. Alejandro asintió, con los ojos húmedos. «Sí, pequeña, soy tu papá». La niña sonrió y lo abrazó sin dudar. Lucía sintió cómo algo dentro de ella se rompía y se curaba al mismo tiempo. Años de culpa, de miedo, de soledad. Todo se disolvió en ese abrazo. El atardecer cubrió el cielo de tonos dorados, mientras los tres permanecían unidos, en silencio. Era el comienzo de algo nuevo, frágil, pero real. Esa noche, Alejandro escribió en su cuaderno una sola frase. La verdad duele, pero también salva. Los días siguientes parecieron flotar en un equilibrio extraño.
Alejandro comenzó a ser parte de sus rutinas, siempre con cuidado, sin invadir. Llevaba a Sofía al colegio algunos días, la ayudaba con las tareas, la hacía reír con historias de cuando él era pequeño. Lucía lo observaba desde lejos, tratando de convencerse de que todo aquello no era un sueño peligroso. Sin embargo, por cada sonrisa compartida, un recuerdo del pasado despertaba. No podía borrar las noches de llanto, la sensación de abandono, la forma en que él le dio la espalda cuando más lo necesitó. Pero cuando veía cómo Sofía lo abrazaba, entendía que el perdón no siempre es una elección. A veces es una necesidad. Una tarde, mientras revisaban los planos del proyecto, Alejandro habló con voz baja. «Nunca pregunté por qué firmaste sin defenderte». Lucía levantó la vista, sorprendida. «¿Ahora quieres saberlo?» «Sí, creo que ha llegado el momento». Ella dejó el lápiz sobre la mesa. «Recibiste una llamada aquella semana», dijo con calma. «La de aquella mujer, la que te dijo que me vio con otro hombre». Él asintió lentamente. «Sí, y te vi entrar a un hotel. Era una reunión de trabajo, con el equipo del estudio. Había 5 personas más, pero solo viste lo que quisiste». Alejandro se llevó las manos a la cara, respirando hondo. «Y yo te juzgué, ni siquiera te dejé hablar. No necesitabas pruebas, solo una excusa para no sentirte traicionado», susurró ella. «Y esa excusa te bastó para destrozarnos». El silencio cayó como una tormenta. Él la miró con un dolor sincero. «Lucía, lo siento. Las disculpas no cambian el pasado», respondió, aunque su voz sonaba cansada, no dura. «Pero sí pueden cambiar lo que venga». Alejandro se levantó, acercándose despacio. «No sé si puedo arreglar lo que hice, pero no quiero perder otra vez lo que aún queda». «¿Y qué queda, Alejandro?», preguntó ella, con los ojos brillando de lágrimas contenidas. «Tú y ella, mi familia». Lucía bajó la mirada. «No me digas eso si no estás seguro. Sofía ya te quiere. Si vuelves a irte, no solo me romperás a mí». Él se acercó un paso más. «No me iré, no esta vez». El viento se coló por la ventana, moviendo los papeles del escritorio. Durante un segundo, pareció que el mundo contenía la respiración. Lucía lo miró, y por primera vez en años, creyó que quizás el amor no había muerto del todo. Solo había estado dormido, esperando un gesto así. Pasaron semanas. El proyecto avanzaba, y también lo hacía esa nueva dinámica entre los tres. Había risas en casa, cenas compartidas, dibujos en el refrigerador. A veces, Lucía lo veía dormido en el sofá, con Sofía apoyada sobre su pecho, y algo dentro de ella se encendía. Pero la vida, cuando parece tranquila, siempre prepara un temblor. Una mañana, Alejandro recibió una llamada de Madrid. Su empresa necesitaba que regresara temporalmente para resolver una crisis. «Solo serán unos días», le dijo a Lucía. «¿Días?», repitió ella, intentando disimular el miedo. «Lo prometo, vuelvo en cuanto pueda». Sofía lo abrazó con fuerza antes de que subiera al taxi. «No tardes, papá», susurró ella. Él la besó en la frente. «Nunca más, princesa». Durante los primeros días, todo pareció normal. Llamaba cada noche, hablaba con Sofía por videollamada, le contaba chistes. Pero luego, las llamadas comenzaron a espaciarse. Una reunión aquí, un vuelo allá. Lucía intentó no pensar mal, pero la ansiedad crecía. Una noche, mientras cenaban, Sofía preguntó: «¿Papá se olvidó de nosotros?». Lucía dejó el tenedor. «No, mi amor, está trabajando». Pero en su interior, el miedo se instaló. Una semana después, llegó un correo. «Retraso indefinido. Complicaciones en el proyecto. Te aviso pronto». Ni una llamada, ni una explicación. Lucía cerró el ordenador con rabia. «No otra vez», susurró. Los días se volvieron grises. Sofía preguntaba menos, pero miraba la puerta cada noche antes de dormir. Lucía intentó mantener la calma, hasta que una tarde recibió un sobre en la oficina. Era de Madrid.
Dentro, un recorte de periódico. Grupo Esteban en crisis tras denuncia interna por corrupción. Sintió cómo se le helaba la sangre. El artículo mencionaba a Alejandro, no como culpable, pero sí como responsable directo del área financiera bajo investigación. Esa noche, cuando Sofía dormía, Lucía salió al balcón y dejó que el viento la golpeara en la cara. No sabía si llorar o gritar. ¿Por qué siempre tiene que romperse todo cuando empieza a sanar? Susurró. Al día siguiente, decidió que si él no regresaba, lo buscaría ella misma. No por amor, sino por respuestas, por su hija, por lo que aún necesitaba entender. Mientras hacía la maleta, el teléfono vibró. Era un número desconocido. Respondió con el corazón latiendo en el cuello. ¿Lucía Vega? Preguntó una voz masculina. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy el abogado de Alejandro Esteban. Tenemos que hablar. Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La voz del abogado era firme, sin emoción. El señor Esteban está temporalmente retenido en Madrid por motivos de investigación, dijo. No está acusado, pero no puede salir del país hasta que se aclare la situación. ¿Retenido? Repitió ella, con el corazón acelerado. ¿De qué están hablando? Hay una auditoría interna. Parece que uno de sus socios utilizó fondos de la empresa para operaciones ilegales. El señor Esteban firmó documentos sin saberlo, y ahora lo están implicando. Lucía se llevó la mano a la frente, tratando de procesarlo. ¿Y él cómo está? Cansado, pero tranquilo. Me pidió que le dijera que no se preocupe, que arreglará todo y que volverá pronto. Colgó sin poder responder. Se quedó mirando el teléfono, incapaz de moverse. Todo su cuerpo temblaba. Alejandro, otra vez envuelto en problemas. Otra vez lejos. Otra vez silencio. Esa noche, mientras Sofía dormía, se sentó frente a la ventana. La lluvia golpeaba los cristales con la misma cadencia que su respiración. Recordó la primera vez que lo vio, tantos años atrás. Él era un joven ambicioso, con ideas grandes y un corazón inmenso. Pero también recordaba cómo esa ambición lo había cegado, cómo había dejado que el orgullo destruyera lo más puro que tenían. ¿Y si esta vez todo se repite? Pensó. Pero había algo distinto. Él había cambiado. Su mirada, su forma de hablar, su manera de tocar a Sofía como si tuviera miedo de romperla. Ya no era el mismo hombre que la había dejado sola. Tomó el teléfono y marcó su número. Contestó después de varios tonos. Lucía. Su voz era baja, cansada. Necesito escucharte decir la verdad, dijo ella sin rodeos. ¿Estás metido en algo? No, te lo juro. Me usaron, Lucía. Firmé sin revisar porque confiaba en ellos. ¿Y por qué no me llamaste antes? Porque no quería preocuparte, y porque me avergüenza que, justo cuando empecé a recuperar lo que perdí, vuelva a fallar. Lucía respiró hondo. No estás fallando si dices la verdad. Fallas cuando callas. Del otro lado, silencio. Luego, una risa amarga. Eres la única persona que aún cree en mí. No, dijo ella suavemente. Sofía también cree. Hubo un largo silencio, seguido de un suspiro. Dale un beso de mi parte. Dile que papá volverá pronto. Colgó, pero en su voz había algo más que cansancio. Había miedo. Durante los días siguientes, las noticias fueron confusas. Los medios hablaban de corrupción, de traición empresarial, de un escándalo que crecía. Lucía intentaba mantenerse al margen, pero el nombre de Alejandro aparecía en todos los titulares. Una tarde, al recoger a Sofía del colegio, una periodista la interceptó. ¿Es cierto que la arquitecta Vega era pareja del empresario Esteban? Lucía apretó la mano de su hija. No tengo nada que declarar. Corrió hasta el coche con el corazón desbocado. Sofía la miró, preocupada. ¿Pasa algo, mami? Nada, mi amor. Todo va a estar bien. Esa noche, al dormirla, la niña preguntó, ¿Papá va a venir mañana? Lucía sonrió con tristeza. Quizás no mañana, pero pronto. Cuando se quedó sola,
Se derrumbó. Lloró en silencio, como la primera noche del divorcio. Pero esta vez no era rabia, era impotencia. Porque, por primera vez en años, no quería rendirse. Al amanecer, decidió viajar. Empacó una pequeña maleta, dejó a Sofía con su amiga Clara y tomó el tren a Madrid. Durante el trayecto, repasó cada momento de los últimos meses, cada palabra, cada mirada. Si esto se acaba, al menos sabré la verdad. Llegó a la ciudad gris, lluviosa, como si compartiera su ánimo. En la oficina del abogado, el hombre la recibió con sorpresa. «Señora Vega, no esperaba verla». «Necesito verlo», dijo ella sin rodeos. «No será fácil, solo recibe visitas limitadas». Pero Lucía insistió, hasta que él cedió. Horas después, en una sala blanca, Alejandro entró escoltado por un funcionario. Vestía simple, sin corbata, ojeroso, pero al verla, sus ojos se iluminaron. «Viniste», susurró. «Claro que vine». Se acercó despacio. No podía quedarme esperando. Él intentó sonreír. «Todo esto se resolverá, lo prometo». «No quiero promesas», dijo ella, con voz temblorosa. «Quiero hechos». Él bajó la mirada. «Lucía, no sé si saldré de esto limpio, pero si no lo hago, quiero que sepas algo». «No digas eso», interrumpió ella. «Escúchame», dijo, con una fuerza que la detuvo. «Nunca dejé de amarte, ni un solo día». Las lágrimas le nublaron la vista. «Tarde», susurró. «Llegas tarde, como siempre». Pero cuando él alzó la mirada, ella entendió algo. A veces, el amor no llega cuando debe, sino cuando puede. Salió de la sala con el corazón hecho trizas, pero con una determinación nueva. Si el destino volvía a probarlos, esta vez no huiría. Pasaron 3 semanas desde aquella visita. Lucía regresó a Valencia con una sensación de vacío y coraje mezclados. No sabía si Alejandro saldría libre, si lo volvería a ver, si todo había sido una cruel repetición del pasado. Pero esta vez había algo distinto. Ya no era la mujer que firmó un divorcio entre lágrimas. Ahora era una madre, una profesional, alguien que podía sostener el peso del mundo sin quebrarse. Cada noche, Sofía preguntaba menos. Ya no decía «papá», solo «Alejandro», pero aún dormía abrazando el pequeño dibujo que le había hecho. Los 3 de la mano frente al mar. Lucía lo miraba cada vez y sentía un nudo en el pecho. Un lunes por la mañana, cuando el viento traía olor a lluvia, sonó el timbre. Lucía abrió la puerta con el corazón acelerado. Al otro lado, un hombre trajeado le entregó un sobre. «Es del señor Esteban», dijo con formalidad. Dentro había una carta escrita a mano. La letra era suya, firme, reconocible. «Lucía, si estás leyendo esto, es porque aún creo en nosotros, aunque no sé si el tiempo me lo permitirá. No firmé los papeles por ambición, sino por confianza. Me traicionaron, como una vez te traicioné a ti. Pero esta vez lucharé, no por orgullo, sino por ustedes. Si salgo de esto, quiero empezar de nuevo. Si no, cuida de Sofía y dile que su padre la amó más de lo que supo demostrarlo». Las lágrimas resbalaron sin permiso. Por primera vez, no eran de dolor, sino de aceptación. Los días siguientes fueron una espera silenciosa. La prensa dejó de mencionar el caso. El abogado no respondía. Hasta que una noche sonó el teléfono. «¿Señora Vega?» Era la voz del abogado. Todo se resolvió. Lucía se quedó inmóvil. «¿Cómo que se resolvió?» El socio principal confesó. El señor Esteban quedó libre. El teléfono cayó de sus manos. Por un momento no pudo respirar. Luego corrió al cuarto de Sofía. «Mi amor», susurró, abrazándola mientras dormía. «Papá viene a casa». 2 días después, un coche negro se detuvo frente al edificio. Sofía jugaba en la entrada cuando lo vio bajar. «¡Papá!», gritó, corriendo hacia él. Alejandro la levantó en brazos, riendo con los ojos húmedos. «Mi princesa, te extrañé tanto».
Lucía los observaba desde la puerta, sin poder moverse. Él levantó la vista, y en ese instante el tiempo se detuvo. Sin palabras, caminó hacia ella. «Cumpliste tu promesa», dijo ella. «Y tú la tuya, no rendirte». No se abrazaron. No todavía. Pero la mirada bastó para entender que algo se había roto y reparado al mismo tiempo. Esa noche, cenaron los tres juntos. Sofía hablaba sin parar, contándole todo lo que había hecho, cómo había aprendido a andar en bicicleta, cómo había soñado con él. Alejandro la escuchaba con una atención sagrada. Lucía los miraba en silencio, con el corazón lleno y temeroso a la vez. Después de acostar a la niña, él se quedó de pie junto a la ventana. «Pensé mucho en nosotros», dijo, «en todo lo que destruí. Y en lo que aún puedes construir», respondió ella. «No sé si merezco otra oportunidad». Lucía lo miró fijamente. «El perdón no se merece, se gana. Y tú empezaste a ganarlo el día que volviste». Él dio un paso hacia ella. «¿Podrías amarme otra vez, sin miedo?» Ella respiró profundo. «No sé si puedo amarte como antes, pero puedo hacerlo mejor. Con verdad». Alejandro sonrió, esa sonrisa que hacía años no veía. «Entonces comencemos desde ahí». El reloj marcaba la medianoche. Afuera, el mar rugía con la misma intensidad que aquella primera vez. Lucía se acercó, apoyó su cabeza en su pecho, y por primera vez en mucho tiempo no sintió culpa. Solo paz. Pasaron meses. El proyecto terminó con éxito, y la historia de la familia Vega Esteban volvió a llenar los periódicos, pero esta vez con titulares distintos. Arquitecta y empresario reconstruyen su vida tras años de separación. Una mañana de primavera, mientras paseaban por la playa, Sofía corrió delante de ellos gritando: «¡Miren! ¡Mis huellas están al lado de las suyas!». Lucía sonrió. «Así es como debe ser. Juntas». Alejandro la tomó de la mano. «¿Sabes? Creo que esta vez no tendremos que firmar nada para creer en nosotros». Ella lo miró con ternura. «No, esta vez basta con no mentirnos». El sol se reflejaba en el mar, y por fin, después de tanto dolor, la vida les devolvía la calma. Lucía entendió que el amor no siempre regresa igual. A veces vuelve más sabio, más sereno, dispuesto a quedarse sin hacer ruido. Y en silencio, con la brisa entrelazando sus dedos, supo que por fin había llegado el final que merecían.